La Toyota RAV4 es una de las SUVs más populares del mundo, pero en 2027 tendrá rivales que vienen con todo para quitarle el trono. Hoy te voy a mostrar 5 SUVs que pueden superar a la RAV4 en tecnología, diseño, rendimiento y relación calidad-precio. Y ojo, porque la número 1 tiene una ventaja que la Toyota simplemente no puede igualar. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Más del 90% de quienes ven nuestros videos todavía no están suscritos, y hacerlo no cuesta nada. A nosotros nos ayudas muchísimo. Comparte este video con tus amigos para que se unan al mejor canal del mundo automotriz. Esto es Autotech. Comencemos. Empezamos este ranking con una SUV que probablemente no sea la primera que se te viene a la cabeza cuando piensas en una rival de la Toyota RAV4. Pero precisamente por eso está aquí. La Changan Deepal S07 representa una nueva generación de SUVs chinas que están intentando competir no solamente por precio, sino también por tecnología, diseño, espacio y electrificación. Y hay algo que llama especialmente la atención. Su propuesta mecánica es muy diferente a la de una SUV híbrida tradicional. La S07 utiliza un sistema híbrido de rango extendido. En pocas palabras, las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el motor a gasolina funciona principalmente como generador para producir electricidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque tienes una conducción con sensación de vehículo eléctrico, pero sin depender exclusivamente de una estación de carga cuando quieres realizar un viaje largo. En Colombia, la versión S07 Max tiene un precio cercano a los 164 millones de pesos, que equivale aproximadamente a unos $41.000. Y por ese precio, la Deepal entra directamente en una zona donde el comprador empieza a comparar tecnología y equipamiento, no solamente tamaño y consumo. La marca anuncia una autonomía combinada superior a 950 km bajo el ciclo NET, gracias a una batería de 31.73 kWh y al sistema de rango extendido. Pero ahora viene una de las partes más interesantes. La S07 Max desarrolla 234 caballos de potencia y 320 Nm de torque, cifras que le permiten ofrecer una respuesta bastante rápida cuando aceleramos. Además, utiliza suspensión trasera independiente Multilink, algo que ayuda tanto al confort como al comportamiento del vehículo cuando circulamos por carretera. Y visualmente también juega una carta importante. La Deepal S07 tiene un diseño mucho más futurista que el de una SUV tradicional. Sus líneas son limpias, los grupos ópticos son delgados y el interior apuesta claramente por una experiencia tecnológica. En el habitáculo encontramos una enorme pantalla central de 15.6 pulgadas, head-up display con realidad aumentada y un sistema de visión de 540 grados que puede facilitar muchísimo las maniobras en espacios reducidos. Y aquí aparece una diferencia importante frente a la RAV4. Toyota tiene una enorme ventaja en experiencia, confiabilidad y reconocimiento de marca, pero la Deepal intenta ganar la batalla desde otro frente, dar la sensación de estar conduciendo una SUV mucho más avanzada tecnológicamente. También tenemos unas dimensiones bastante generosas. La S07 mide 4.75 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.9 metros. Esto se traduce en un habitáculo amplio, especialmente para los pasajeros de las plazas traseras, algo que puede ser determinante para una familia que utiliza la SUV diariamente. Ahora bien, tampoco vamos a decir que la Deepal es automáticamente mejor que la RAV4. Hay aspectos donde Toyota todavía tiene una ventaja enorme. La trayectoria de la marca, la disponibilidad de repuestos, la experiencia de sus talleres y la confianza que muchos compradores tienen en sus sistemas híbridos son factores que no se pueden ignorar. Pero justamente esa es la razón por la que la S07 resulta tan interesante. Hace algunos años, una SUV china tenía que competir principalmente ofreciendo un precio mucho más bajo. Hoy, modelos como la Deepal están intentando competir ofreciendo algo diferente, más tecnología, electrificación, potencia y una experiencia interior mucho más moderna. Y eso demuestra lo rápido que está cambiando este segmento. Pero recuerda que estamos apenas en el número 5. La siguiente SUV tiene una característica que puede hacer que muchos compradores olviden por completo las capacidades todoterreno de la RAV4. Si la Deepal S07 quiere poner en problemas a la RAV4 con tecnología y electrificación, la Subaru Forester tiene un arma completamente diferente, su capacidad para salir del asfalto y seguir avanzando cuando el camino se pone difícil. Y precisamente por eso merece estar en este ranking. La Forester lleva años siendo una de las SUVs más interesantes para quienes necesitan algo más que un vehículo para moverse por la ciudad.
Su sistema de tracción integral simetrical all-wheel drive es una de sus principales características, y en la generación actual Subaru mantiene esta filosofía como uno de sus grandes argumentos frente a sus rivales. Pero no estamos hablando simplemente de tener 4 ruedas motrices. La Forester también cuenta con X-Mode, un sistema diseñado para mejorar el comportamiento del vehículo en superficies complicadas como barro, nieve o caminos con poca adherencia. Y esto puede marcar una diferencia enorme. Porque mientras muchas SUV Versus están pensadas principalmente para carretera y ciudad, la Forester está diseñada para aquellos conductores que quieren una SUV familiar durante la semana, pero que también pueda acompañarlos a lugares donde una SUV convencional comenzaría a tener problemas. Además, Subaru ha puesto mucho énfasis en la seguridad. La Forester incorpora el sistema EyeSight, que utiliza cámaras y diferentes tecnologías de asistencia para ayudar al conductor a detectar situaciones de riesgo y evitar accidentes. Dependiendo de la versión y del mercado, puede incluir funciones como frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia para mantenerse dentro del carril y otras ayudas para reducir la carga del conductor. Y aquí tenemos otro punto donde la Forester puede competir seriamente contra la RAV4. La Toyota puede ser una de las opciones más racionales del segmento, pero la Subaru tiene una personalidad mucho más definida. No intenta ser solamente económica, tecnológica o urbana. Quiere ser una SUV capaz de hacer prácticamente de todo. Ahora pasemos a la parte mecánica. La Forester utiliza un motor boxer de 2.5 litros en su versión de gasolina, acompañado por la transmisión Lineartronic CVT y el sistema de tracción integral permanente. Su potencia ronda los 180 caballos, por lo que si estás buscando una SUV que destaque principalmente por aceleración, esta no es precisamente su mayor fortaleza. Pero la Forester juega a otra carta. Su verdadero atractivo está en la combinación de estabilidad, tracción, altura libre al suelo, comodidad y capacidad para enfrentarse a terrenos complicados. Y eso también explica por qué muchos propietarios de Subaru eligen estos vehículos para actividades al aire libre, viajes largos y caminos donde una SUV convencional simplemente no sería la primera opción. En cuanto al precio, dependiendo del mercado y de la versión, una Subaru Forester nueva puede partir aproximadamente desde los $30,000, mientras que versiones mejor equipadas pueden superar los $35,000. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante. El precio exacto de la Forester 2027 dependerá del país, impuestos, equipamiento y versión disponible. Por eso no sería correcto decir que existe un único precio mundial para este modelo. Pero incluso en esta zona de precios, la pregunta resulta interesante. ¿Por qué alguien compraría una Forester en lugar de una RAV4? La respuesta está en el tipo de comprador. Si quieres una SUV principalmente para ciudad, bajo consumo y una mecánica híbrida eficiente, la RAV4 puede seguir siendo una opción extremadamente difícil de superar. Pero si buscas una SUV con tracción integral permanente, una filosofía más aventurera y capacidades que puedas aprovechar fuera del asfalto, la Subaru empieza a tener mucho sentido. Y hay otro detalle que no podemos ignorar. La Forester no necesita una enorme pantalla ni una potencia descomunal para destacar. Su ventaja está en algo mucho más difícil de conseguir, un conjunto equilibrado y una identidad propia. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a las SUV Versus que realmente empiezan a cambiar las reglas. La número 3 tiene una combinación de diseño, tecnología y precio que la convierte en una de las alternativas más peligrosas para la RAV4. Y cuando veas cuál es, vas a entender por qué Toyota no puede confiarse. Llegamos al número 3, y aquí tenemos una SUV que probablemente conozcas muy bien. La Kia Sportage lleva años compitiendo directamente contra modelos como la Toyota RAV4, pero su generación actual demuestra que Kia ya no quiere simplemente seguir a Toyota. Quiere quitarle compradores. Y si hay algo que hace especialmente bien la Sportage es ofrecer una combinación muy difícil de ignorar: diseño, tecnología, espacio y una enorme cantidad de equipamiento. Desde el primer vistazo queda claro que Kia tomó una dirección completamente diferente. La Sportage tiene una apariencia mucho más agresiva y moderna, con una parrilla de gran tamaño, iluminación LED característica y una carrocería que busca diferenciarse de las SUV Versus tradicionales. Pero el verdadero cambio está en el interior. Dependiendo de la versión y del mercado, la Sportage puede incorporar un puesto de conducción completamente digital, pantallas de gran tamaño, conectividad para teléfonos inteligentes, cargador inalámbrico y diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Y esto es importante porque cuando una persona se sube a una Sportage después de probar una SUV más tradicional, la diferencia tecnológica puede sentirse inmediatamente. Pero no todo se trata de pantallas. La Sportage también destaca por el espacio interior. Su carrocería ofrece buenas dimensiones para una SUV familiar y el espacio disponible para los pasajeros traseros es uno de sus puntos fuertes. Esto la convierte en una opción interesante para quienes necesitan una SUV para el día a día, pero también quieren comodidad para viajes largos. Ahora viene una de las partes más importantes. La Sportage se ofrece con diferentes alternativas mecánicas dependiendo del mercado, incluyendo versiones de gasolina, híbridas e híbridas enchufables. Y aquí es donde realmente empieza a acercarse a la RAV4.
Porque la versión híbrida de la Sportage utiliza un motor de gasolina acompañado por un sistema eléctrico que permite reducir el consumo y mejorar la respuesta del vehículo. En otras palabras, Kia entendió perfectamente hacia dónde está avanzando el mercado. Ya no basta con fabricar una SUV grande y atractiva. El comprador actual quiere eficiencia, tecnología y potencia sin tener que renunciar al confort. En algunos mercados, la Sportage híbrida alcanza alrededor de 231 caballos de potencia, una cifra bastante interesante para este segmento. Y dependiendo de la configuración, también puede contar con tracción integral. Pero ahora hablemos de algo que puede ser decisivo para muchos compradores: el precio. En Estados Unidos, la Kia Sportage 2026 parte alrededor de los $27,000, mientras que las versiones híbridas y mejor equipadas pueden subir considerablemente. Esto significa que la Sportage puede comenzar por debajo del precio de entrada de muchas versiones de la RAV4. Y aquí aparece una de sus principales armas. Kia puede ofrecer una cantidad considerable de equipamiento sin obligar al comprador a subir inmediatamente a las versiones más costosas. Por supuesto, la comparación de precios cambia dependiendo del país, impuestos y equipamiento, pero la estrategia de Kia es bastante clara: ofrecer mucho por el dinero. Sin embargo, hay algo que todavía mantiene a la RAV4 por delante para muchos compradores: la reputación de Toyota en cuanto a durabilidad y la experiencia acumulada con sus sistemas híbridos. La Sportage puede tener un diseño más atrevido, un interior muy tecnológico y una propuesta extremadamente completa, pero Toyota todavía tiene una enorme ventaja en confianza de marca. Y precisamente por eso la Sportage ocupa el tercer puesto. No porque sea perfecta, sino porque puede hacer que un comprador que inicialmente tenía en mente una RAV4 termine preguntándose si realmente necesita pagar más por ella. Pero todavía nos quedan dos. Y aquí es donde la comparación se vuelve mucho más interesante. Porque el número 2 no solamente quiere competir contra la RAV4 por tecnología o equipamiento. Quiere hacerlo desde el lado de la calidad, el diseño y la experiencia de conducción. Y créeme, cuando veas que SUV ocupa ese puesto, entenderás por qué la RAV4 tiene cada vez más competencia. Y llegamos al número 2. Aquí tenemos una SUV que ya es una rival directa de la RAV4 y que, además, tiene algo muy interesante de cara a 2027. Hyundai se prepara para actualizar nuevamente la Tucson, y aunque todavía no todos los detalles están confirmados para cada mercado, los cambios esperados podrían hacer que esta SUV se vuelva todavía más competitiva. Pero antes de hablar de lo que podría llegar, tenemos que hablar de la Tucson que conocemos actualmente. Porque incluso antes de su próxima actualización, la Hyundai Tucson ya tiene suficientes argumentos para enfrentarse cara a cara con la Toyota RAV4. Su diseño fue uno de los grandes cambios de esta generación. Hyundai abandonó la apariencia conservadora de generaciones anteriores y creó una SUV mucho más agresiva, con una parrilla integrada con las luces diurnas y líneas de carrocería muy marcadas. Es una de esas SUVs que, incluso varios años después de su lanzamiento, todavía consigue llamar la atención cuando aparece en la carretera. Pero el diseño exterior es solamente el comienzo. Cuando entramos al interior encontramos una propuesta mucho más moderna, con un tablero limpio, una buena cantidad de tecnología y diferentes configuraciones dependiendo de la versión y del mercado. La Tucson también destaca por su espacio interior. Hyundai consiguió crear una SUV familiar bastante cómoda, con buenas plazas traseras y un espacio de carga que la hace práctica para el uso diario. Y luego tenemos uno de sus puntos más importantes: las motorizaciones. Dependiendo del mercado, la Tucson puede encontrarse con motores de gasolina, híbridos e híbridos enchufables. La versión híbrida es especialmente interesante en esta comparación porque utiliza un motor de gasolina de 1.6 litros acompañado por un sistema eléctrico, y en determinadas configuraciones puede alcanzar alrededor de 231 caballos de potencia. Esto significa que la Tucson no solamente busca ser atractiva, también puede ofrecer una respuesta bastante contundente y al mismo tiempo una eficiencia mucho más interesante que la de una SUV tradicional de gasolina. Y aquí vuelve a aparecer la RAV4. Toyota tiene una enorme experiencia con sistemas híbridos y esa sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Pero Hyundai está demostrando que puede ofrecer una alternativa híbrida muy competitiva, acompañada de un diseño más atrevido y una tecnología interior que puede resultar más atractiva para determinados compradores. Ahora bien, viene la parte más interesante. La Tucson 2027 podría recibir nuevos ajustes y actualizaciones de diseño y equipamiento, aunque algunos detalles todavía dependen del mercado y no todos han sido confirmados oficialmente. Y si Hyundai consigue mejorar aspectos como el diseño frontal, la tecnología interior, los sistemas de asistencia a la conducción y la eficiencia de sus motorizaciones, la Tucson podría convertirse en una rival todavía más seria para la RAV4. Incluso podríamos ver una evolución de elementos que ya encontramos en la generación actual, con una experiencia interior más tecnológica y diferentes ajustes para mantenerla competitiva frente a las nuevas SUVs que están llegando desde China. Pero aquí debemos ser claros. No tendría sentido afirmar que la Tucson 2027 tendrá determinada tecnología, potencia o equipamiento hasta que Hyundai lo confirme oficialmente.
Lo que sí podemos decir es que la base actual es bastante sólida, y una actualización bien ejecutada podría mejorar precisamente los puntos que ya hacen atractiva a esta SUV. En cuanto al precio, en Estados Unidos la Tucson actual parte aproximadamente desde los $28,000, mientras que las versiones híbridas y mejor equipadas pueden superar los $30,000 y subir dependiendo de la configuración. Y eso la coloca en una posición bastante interesante, porque puedes entrar al segmento con una SUV relativamente accesible, y si aumentas el presupuesto, acceder a versiones con más tecnología, electrificación y equipamiento. Entonces, ¿es realmente mejor que la RAV4? No necesariamente en todo. La RAV4 todavía tiene una reputación extraordinaria, especialmente por su sistema híbrido, eficiencia y confiabilidad a largo plazo. Pero la Tucson tiene algo que Toyota no puede ignorar, una propuesta mucho más agresiva en diseño y una capacidad enorme para evolucionar con cada actualización. Y si la Tucson 2027 recibe los ajustes que se esperan, podría reducir todavía más la distancia frente a la RAV4. Pero aquí viene lo importante. Si pensabas que la Tucson era la mayor amenaza para Toyota, todavía falta conocer la número 1. Porque la última SUV de esta lista viene desde China y está utilizando una estrategia completamente diferente. Tiene un diseño que parece sacado del futuro, utiliza propulsión completamente eléctrica y sus cifras de rendimiento pueden dejar a la RAV4 jugando en otra liga. Y lo más interesante de todo es que no solamente quiere competir con Toyota por precio. Quiere demostrar que una SUV eléctrica puede ser más rápida, más tecnológica y mucho más sofisticada. Y llegamos al número 1. Y aquí la Toyota RAV4 se encuentra con algo que cambia completamente las reglas del juego, una SUV totalmente eléctrica, con un diseño deportivo, tecnología avanzada y unas prestaciones que están muy por encima de lo que normalmente esperamos de una SUV familiar. Estamos hablando de la BYD Sealion 7. Y si las 4 SUV sus anteriores tenían argumentos para poner en problemas a la RAV4, esta directamente juega en otra categoría. Empecemos por su diseño. La Sealion 7 tiene una silueta tipo coupé, con una línea de techo bastante inclinada, una carrocería muy aerodinámica y un frontal que transmite una apariencia mucho más deportiva que la de una SUV tradicional. Pero lo realmente interesante aparece cuando dejamos de mirar el diseño y comenzamos a hablar de lo que hay debajo de esa carrocería. La Sealion 7 es completamente eléctrica y utiliza la conocida batería Blade de BYD con tecnología LFP. Dependiendo de la versión, puede utilizar baterías de 82.5 kWh o llegar hasta 91.3 kWh. La versión de mayor autonomía alcanza hasta 502 km bajo el ciclo WLTP, mientras que las versiones de doble motor ofrecen tracción integral. Y aquí aparece uno de los datos que más puede sorprenderte. La versión Excellence AWD puede desarrollar hasta 390 kilovatios, equivalentes a unos 530 caballos de potencia, y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4.5 segundos. Sí, estamos hablando de una SUV familiar. Una SUV que puede transportar pasajeros y equipaje, pero que al mismo tiempo puede acelerar más rápido que muchos vehículos deportivos. Y esto es precisamente lo que hace que la comparación con la RAV4 sea tan interesante. La Toyota está diseñada principalmente alrededor de la eficiencia, practicidad y confiabilidad. La Sealion 7, en cambio, demuestra lo que ocurre cuando una SUV familiar es diseñada desde el principio alrededor de un sistema eléctrico de alto rendimiento. Incluso la velocidad máxima puede llegar hasta 215 km/h. Pero BYD no se quedó solamente con la potencia. La Sealion 7 también incorpora una arquitectura eléctrica avanzada y un sistema de carga rápida que puede alcanzar hasta 230 kilovatios en la versión Excellence AWD. En condiciones compatibles, BYD anuncia que esta versión puede pasar del 10 al 80% de carga en aproximadamente 24 minutos. Y eso cambia bastante la experiencia de utilizar un vehículo eléctrico para viajes largos. Ahora pasemos al interior. La Sealion 7 apuesta por una cabina moderna y tecnológica, con una gran pantalla central, instrumentación digital y una cantidad considerable de sistemas de asistencia a la conducción. También cuenta con una cámara de 360 grados, diferentes funciones de asistencia y un sistema de conectividad pensado para que prácticamente todo esté integrado alrededor de la pantalla central. Y aunque algunos compradores todavía prefieren la sencillez de una SUV tradicional, para otros esta experiencia puede sentirse varios años por delante. En cuanto al espacio, tampoco estamos hablando de una SUV pequeña. La Sealion 7 mide aproximadamente 4.83 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.93 metros. Además, ofrece hasta 520 litros de capacidad en el maletero trasero con los asientos en posición normal y puede llegar hasta 1.789 litros con los asientos traseros abatidos. Ahora viene una de las preguntas más importantes. ¿Cuánto cuesta? El precio cambia considerablemente dependiendo del país,
Pero para tener una referencia real, en España el precio recomendado de la Sealion 7 Comfort es de 47.990 euros, mientras que la Design cuesta 51.500 euros y la Excellence AWD llega a 54.390 euros antes de promociones o ayudas. Eso equivale aproximadamente a unos $56.000 para la versión Comfort, unos $60.000 para la Design y unos $64.000 para la Excellence AWD, tomando como referencia el tipo de cambio actual. Y aquí tenemos que ser justos. No podemos decir que la Sealion 7 sea automáticamente una compra mejor que la RAV4 para absolutamente todo el mundo. Si no tienes un lugar cómodo para cargar un vehículo eléctrico, haces viajes constantemente por zonas donde la infraestructura de carga es limitada o simplemente quieres la tranquilidad de una mecánica híbrida tradicional, la RAV4 continúa teniendo argumentos muy fuertes. Pero si tienes acceso a carga y quieres una SUV que combine diseño deportivo, tecnología, espacio, conducción eléctrica y prestaciones de alto nivel, la Sealion 7 es una propuesta muy difícil de ignorar. Y hay un último detalle que para mí explica perfectamente por qué esta SUV ocupa el número 1. La RAV4 representa una evolución de una fórmula que Toyota lleva perfeccionando durante años. La Sealion 7 representa algo completamente diferente. Representa una nueva generación de fabricantes que están intentando saltarse varias etapas y entrar directamente en la siguiente era del automóvil. Y cuando una SUV eléctrica de casi 530 caballos de potencia puede ofrecer espacio familiar, más de 500 kilómetros de autonomía homologada y una carga rápida de alta potencia, queda claro que la competencia contra Toyota ya no viene solamente de las marcas tradicionales. También viene de China. Y después de conocer estas 5 SUVs, queda claro que la RAV4 tendrá rivales muy fuertes en 2027. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 elegirías por encima de la RAV4? Dale like, suscríbete a Autotech y comparte este video con tus amigos. También puedes unirte gratis a nuestra comunidad de WhatsApp escaneando el código QR en pantalla o usando el enlace en la descripción. Y si quieres apoyar aún más al canal, hazte miembro para obtener beneficios exclusivos. El enlace también está en la descripción. Y antes de irte, mira uno de los 2 videos que aparecen en pantalla. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente video.